El Tahuantinsuyo empezó a convertirse en un imperio durante el gobierno del Inca Pachacútec, a mediados del siglo XV. Fue ese el momento de la transformación. De ser un señorío más de la región del Cusco, se convirtió en un estado panandino, un imperio. La llegada de Pachacútec al poder es descrita en diversas crónicas. Son relatos legendarios, pero basados en hechos reales. Lo cierto es que en las primeras décadas del siglo XV surgió entre los incas una élite capaz de dirigir la explosiva expansión de este señorío y tomar partido de las circunstancias favorables. En ese interés por conquistar y expandirse, los incas chocaron con otra macroetnia que tenía las mismas pretensiones: los chancas. Los chancas estaban decididos a aplastar a los cusqueños. El inca que gobernaba en esos momentos era Huiracocha. Secundado por sus generales, Cusi Yupanqui dispuso la defensa. Algunos pueblos vecinos no quisieron apoyar a los incas por temor a las represalias de los chancas. Otros, sin embargo, decidieron ponerse del lado de los cusqueños. Desde el Cerro Carmenca y emitiendo furiosos gritos de guerra, los chancas bajaron atropelladamente hacia el Cusco. Cuenta el cronista Pedro Cieza de León que los defensores incas cavaron grandes fosos recubiertos de ramas y tierra, donde muchos chancas cayeron en su veloz carrera. Entre la defensa cusqueña destacó la valerosa Chanan Coricoca, quien, al igual que Mamahuaco, es el arquetipo de la guerrera incaica. Según el historiador Valdemar Espinosa, Pachacútec nació en Cusicancha, aposento que hasta ahora podemos identificar. Se encuentra al frente del Coricancha. Sus padres fueron el Inca Huiracocha y Mamá Runto. Pachacútec reconstruyó el Cusco, que era solo una aldea, y se transformó en una yacta, es decir, una ciudad andina, imponente, llena de palacios y magníficos templos. Una de las obras atribuidas al Inca Pachacútec es Machu Picchu, una majestuosa yacta que tardó muchos años en levantarse y donde se aplicó el eficiente sistema incaico de trabajo por turnos. Según las crónicas, Pachacútec fue un gran estadista que realizó un eficiente manejo de los principios básicos de la economía incaica, la reciprocidad y la redistribución. Efectivamente, las conquistas de Pachacútec permitieron el crecimiento del imperio, basado en un ejército disciplinado y poderoso y una burocracia estatal cada vez más profesional. Con Pachacútec se definió el sistema de panacas y mitades.
Hanan Cusco y Urin Cusco. Se dividió el estado en huamaníes o provincias, se implantó el servicio de troquicocs o gobernadores y de tucuiricuc o espías. También se instalaron cárceles y se expandieron las terrazas y los almacenes estatales. Pachacútec estableció el rol de los curacas, del ejército y de los funcionarios. Reformó el sacerdocio y el calendario, procurando disminuir el poder de los sacerdotes del sol. Por otro lado, se empezó a crear una tradición. Los mitos fundacionales cobraron forma, reforzando el carácter sagrado adjudicado a los gobernantes incas. Pachacútec logró someter a etnias ubicadas en Ica y Lima y envió una expedición al Collao, región que luego constituiría el Colla Suyo. A diferencia de Europa, donde el primogénito sucedía al rey, en el Tahuantinsuyo los gobernantes incas escogían a uno de sus hijos para que tomasen el mando. En el Incario existía un periodo de correinado que servía de prueba o preparación para el sucesor. Cuando Pachacútec tenía 60 años de edad y 30 de gobernante, escogió a su hijo Amaru Yupanqui para sucederlo. Durante el correinado, Amaru Yupanqui no demostró las virtudes militares necesarias para asumir el trono, así que no tardó en ser reemplazado por su hermano, Tupac Yupanqui. El correinado entre Pachacútec y Tupac Yupanqui significó una etapa de expansión y esplendor del Tahuantinsuyo. El joven Tupac Yupanqui resultó un extraordinario guerrero que conquistó vastas regiones, desde la costa norte hasta la selva en Chachapoyas. Cuando falleció Pachacútec, Tupac Yupanqui asumió el poder absoluto. Con él, las fronteras del Tahuantinsuyo llegaron a alcanzar hasta 6 países de la actualidad. Muchas veces, las conquistas iban de la mano con el traslado de mitimaes. Mitimaes eran las personas enviadas a provincias recién conquistadas para cumplir tareas estatales. Entre sus numerosas conquistas, las fuerzas de Tupac Yupanqui tomaron posesión de Incahuasi, en el valle del Lunahuaná, Cañete, y avasallaron el señorío de Huarco. El historiador José Antonio del Busto estaba convencido de que Tupac Yupanqui había llegado en balsas hasta Oceanía. Según del Busto, luego de navegar hasta la isla Puná, en el actual Ecuador, el Inca conquistador recibió noticias de la existencia de 2 lejanas islas que albergaban gran variedad de riquezas. Así fue que armó una gran expedición marítima que alcanzó algunas islas de la Polinesia, en Oceanía. La versión de del Busto, hasta el día de hoy, genera polémicas. Se dice también que Tupac Yupanqui tuvo su palacio cerca del Cusco, en Calispuquio Huasi, y que en Chinchero tuvo una propiedad particular, donde levantó grandes palacios. Su obra constructiva se confunde con la de su padre, Pachacútec. En el plano religioso, Tupac Yupanqui mandó construir el Santuario del Sol en una isla del lago Titicaca. Se trataba de un complemento a la divinidad de la costa, Pachacamac.
Según Valdemar Espinosa, Tupac Yupanqui falleció envenenado por una de sus esposas secundarias, Chucky Ocllo. Antes de morir, eligió como sucesor a su hijo Tito Cusi Hualpa, cuya madre era Mama Ocllo. Tras varios intentos de rebelión, Tito Cusi Hualpa fue reconocido como inca y se le llamó Huayna Cápac. Según el cronista Sarmiento de Gamboa, el nuevo Inca pasó largos años en Tumipampa, al norte del imperio. Esos años fueron de constantes luchas contra etnias de esa zona. Sin embargo, para entonces, las fronteras del Tahuantinsuyo parecían haber llegado a su límite. Los pueblos que rodeaban el imperio tenían escaso margen de desarrollo y anexarlos resultaba muy costoso. Cuando estaba en Quito, Huayna Cápac recibió las noticias de que extraña gente barbuda venía por el mar en grandes casas de madera. Estos extranjeros propagaban enfermedades desconocidas que causaron gran mortandad en la población de las provincias norteñas. Según una versión muy aceptada, en 1526, el Inca Huayna Cápac y poco después su sucesor, Ninankuyuchi, cayeron víctimas de esas epidemias. En ese contexto, la sucesión al trono se tornó confusa. Huáscar, también hijo de Huayna Cápac, se apoderó del Cusco. Mientras tanto, su hermano Atahualpa pensaba que el norte le pertenecía, pues era la tierra de su madre y de sus antepasados. No tardaría en estallar la guerra entre ambos hermanos y desmoronarse el poderoso estado panandino que habían construido Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, los incas imperiales.